Hola a todos, bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un ejemplo de planeación personal para trabajar la NEM en este 2023-2024. Esto es algo muy personal. Vamos a utilizar tres documentos, ¿sí? Uno es el formato de planeación, que pues personalmente utilizo uno del profe Rogelio Tobías, que ustedes pueden seguir en Facebook. Aquí está la liga a su Facebook. De ahí pueden bajar el documento original o yo en mi Drive les voy a compartir la modificación que hice. Es muy pequeña la modificación y pues bueno, es un documento de Word que les puede servir para usarlo como formato de planeación y ustedes ya decidirán si le quieren modificar dependiendo de lo que les pide el directivo. Igual si no les sirve, pues bueno, pueden hacer el suyo propio, pero ya vamos a ver qué onda. Los otros dos documentos, pues bueno, en uno voy a tener mi libro de texto, que de ahí voy a sacar algunas cosas para ir diseñando mi proyecto. Y el otro es un documento que se llama vinculación entre los contenidos y los proyectos y los PDA, ¿verdad? Los procesos de desarrollo y aprendizaje. Entonces, en este documento ya viene una vinculación, ya te dice, mira, si elegiste este proyecto, este es el PDA y aquí está el contenido. Entonces, ya con eso tú puedes darte una idea más o menos. Hay que recordar que también hay que leer, obviamente, el proyecto que tú vas a desarrollar para que puedas ir sacando también los contenidos que te van marcando ahí y tener muy presente siempre que al inicio de la lección o durante la lección vienen los iconos que te marcan una vinculación. Esa vinculación usualmente viene como alguna actividad. No sé, por ejemplo, si estás trabajando el cuento y dices, bueno, todo va a ser de español, pero luego de repente te dicen, bueno, hagan una tabla donde cuenten los votos de quién le gusta más un cuento, pues ahí lo estás vinculando ya con otro contenido, ¿verdad? Ya no estamos hablando de español porque estamos haciendo una tabla de votación y pues ya estaríamos hablando de un contenido o de la vinculación a un contenido, pues de otro campo formativo, ¿sí? No de lenguajes, pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, yo sé que no se va a poder. Igual, por ejemplo, yo cuando fui leyendo el proyecto del que les voy a hablar ahorita, que se llama Del cuento al teatro, bueno, no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo vamos a ir enseñando ahorita, y yo fui leyendo el proyecto, y a lo mejor no se deben saber muy bien, pero yo aquí fui ya diseñando, conforme los contenidos que yo iba encontrando, fui diseñando ya algunas pocas actividades. Entonces vamos a diseñarlo a muy grosso modo. Yo son actividades muy básicas las que puse aquí porque luego ya las voy desarrollando un poquito más conforme voy pensando en cómo trabajarlo. Y por ejemplo, este proyecto lo voy a llevar en 4 semanas prácticamente. Entonces es un proyecto que sí pienso de trabajarlo a un poquito a largo plazo. Recordemos que por ahí te dicen que los proyectos los puedes trabajar en 1, 2, 3, 4 semanas, dependiendo de lo que se acomode. Mi grupo todavía no se acopla muy bien a muchas cosas. Estoy con algunos desfases en lectoescritura también. Entonces, a la par que estoy trabajando eso, estoy empezando con proyectos. Entonces, yo sé que me va a tomar un poquito más de tiempo. Igual, si tú ves que tu grupo puede trabajarlo en menos tiempo, pues bueno, trabájalo en menos tiempo, ya depende de lo que tú vayas planeando, ¿sí? Todo esto es adaptable y todo pues lo vamos a ir trabajando poco a poco. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Profemero y en YouTube El Salón del Profemero. Y pues bueno, compartir este video y verlo muchas veces. Muchas gracias, es la forma de contribuir conmigo. Bueno, vamos a esto. ¿Sí? Les voy a mostrar primero el formato que, que vamos a utilizar para hacer la planeación y los elementos que va a contener. ¿Ok? Déjenme. Ok. Aquí estoy compartiendo pantalla. Y pues bueno, miren, este es el formato de planeación que vamos a llevar o que yo estoy trabajando. Lo voy a aumentar un poquito.
Entonces tiene los siguientes elementos. Esta ya es la modificación que yo hice, pero no le quité muchas cosas, ¿sí? Yo uso el nombre del proyecto, ¿sí? El escenario, comunitario, escolar, aula, la fase, el grado, temporalidad, más o menos cuánto va a durar, el propósito, que ahorita vamos a ver dónde lo sacamos, los ejes articuladores que vienen en un lateral del proyecto que elijas, ¿sí? Y aquí pues igual yo como lo imprimo y lo tacho, pero bueno, ya ustedes pueden, no sé, marcarlo de alguna otra forma, a lo mejor lo pueden resaltar o algo, ¿verdad? No sé, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a querer manejar, si lo quieren imprimir o lo van a manejar desde ahí. El campo formativo, que también viene al inicio de la lección, del proyecto, perdón. Los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje o los PDAs, ¿sí? La metodología, el producto que vas a obtener más o menos de este proyecto y pues yo uso las sesiones y la secuencia de actividades que es donde hago ya la planeación, materiales y recursos didácticos que voy a utilizar y la evaluación. Lo voy a utilizar para una semana, ¿sí? 5 sesiones. Más o menos estoy trabajando como una hora aproximadamente, no, como 2 horas más o menos por proyecto, ¿sí? Entonces trabajo un proyecto en las primeras 2 horas y luego otro proyecto en lo siguiente del día. Y aparte, pues estoy trabajando lo que es lectoescritura, matemáticas, cosas así, que son operaciones básicas, que pues es lo que siempre, ¿verdad? Pero bueno, es el formato del proyecto. El otro documento que vamos a utilizar es que se llama vinculación entre contenidos del programa sintético y proyectos de los libros de texto gratuitos. Este es el de fase 3 porque yo estoy en segundo grado, ¿sí? Pero pues hay de todos, creo. Igual aquí en, en el video voy a ponerles los links para que puedan descargar estas vinculaciones de fase 3, 4 y 5. Pero por ahí en internet debe de haber de todas las fases, supongo. Y bueno, y ahorita vamos a utilizar lo que es mi libro de texto, ¿sí? El de proyectos escolares. Ahorita voy a trabajar con proyectos escolares. Los pasados que trabajé en septiembre fueron de proyectos del aula. Pero bueno, ahorita vamos con proyectos escolares. Recordemos que aquí al principio del libro vienen los campos formativos y qué es cada icono, ¿verdad? Los lenguajes, saberes, pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad. Y los ejes articuladores, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. ¿Ok? Y luego, ahorita me voy a ir al índice. Y el que voy a trabajar es este. Había una vez una obra de teatro, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer ahorita es que pues me voy a quedar con este tema, con este proyecto, ¿sí? Lo voy a copiar en el nombre del proyecto, ¿sí? Había una vez una obra de teatro. Bueno, este es escolar y es la fase 3 de segundo grado. La temporalidad total del proyecto van a ser 4 semanas aproximadamente. Y le voy a poner que esta es la semana 1. ¿Sí? El propósito del proyecto lo vamos a obtener. Espérame tantito, se me anda trabando aquí esto. ¿Sí? Este es el propósito, lo que viene abajo del tema, del nombre del proyecto. De aquí vamos a sacar el propósito de este proyecto. En esta aventura de aprendizaje identificarás los elementos que conforman un cuento y una obra de teatro. Además, escribirás o elegirás un cuento para realizar una obra de teatro que compartirás con la comunidad escolar. Desde ahí nos están preparando para saber cuáles van a ser los productos que también vamos a obtener. ¿Por qué? El producto principal es presentar una obra de teatro en la comunidad, pero pues aparte debes de tener para esto un guión de teatro y obviamente un cuento del cual partiste para crear ese guión de teatro. Este tema yo lo trabajé en quinto grado el año pasado que lo tuve
Y pues bueno, a los muchachos les fue bien, pero pues estábamos hablando de alumnos mucho más grandes que los que tengo ahorita en segundo. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar el propósito. Vamos a ponerlo con la letra aquí y vamos a arreglarlo. Y lo voy a poner en infinitivo. Identificar los elementos que conforman un cuento y una obra de teatro. Además, escribir o elegir, no sé, me gusta más así. O elegir un cuento para realizar una obra de teatro para compartir con la comunidad escolar. Vamos a ver. Para compartir con la comunidad escolar. Yo creo que sí se lee un poco mejor, ¿no? Pero bueno, ya es igual como lo quieras redactar tú, o igual, pues, si nada más quieres copiar y pegar, pues bueno, ya tú sabes. Ahí sí no me voy a meter en camisa de 11 varas, ya es algo de cada uno. Ya tenemos nuestro propósito. Y bueno, aquí podemos ver que es de lenguajes y si no se acuerdan cuál es cada uno de estos, se pueden regresar aquí, pensamiento crítico, se me olvidó cuál era. Pensamiento crítico, se me va la onda todavía. Pensamiento crítico, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. ¿Sí? Entonces, vamos a pensamiento crítico, la marcamos, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y artes y experiencias estéticas. Pues esto es lo de ley que viene así a hacer tu planeación, ¿verdad? El campo formativo es de lenguajes, ¿sí? O sea, eso igual lo podemos ver en el índice, perdón, está más acá, más abajo. En el índice empezamos con campo formativo lenguajes, ¿sí? Entonces pertenece a lenguajes. En este caso, ¿sí? Le pongo la tachita. Ahora sí, contenidos, PDA y metodología. Bueno, ahorita vamos a basar en aprendizaje en proyectos comunitarios. ¿Sí? Y bueno, para sacar el contenido y los procesos de desarrollo y aprendizaje, nos vamos a ir al otro documento que les comenté ahorita, que es el de la vinculación, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se llama. Había una vez una obra de teatro, ¿sí? Ya tenemos el propósito y nos vamos a ir al otro documento que tengo acá. Ya que lo cambié, perdón. Vinculación entre contenidos del programa sintético y proyectos de los libros de texto gratuitos. Este es el fase 3, ¿sí? Viene la explicación de todo el documento, igual le dan una leída. Y luego ya viene aquí, por ejemplo, ¿sí? El contenido, el proceso, el PDA de primer grado, el proyecto en el libro de texto, el PDA de segundo grado y el proyecto en el libro de texto. Entonces, aquí nos podemos ir al proyecto, a buscar el proyecto en esta parte de este lado, ¿sí? Donde encontremos el que estamos trabajando, ¿sí? Proyectos comunitarios, nos divertimos con juegos, árbol de campeones, nos reinventamos. Ahorita me voy a ir a la página 14, que es donde está el que queremos. Proyectos escolares, había una vez una obra de teatro, página 10 a la 25. Y pues bueno, si no queremos echarnos mucho tiempo, pues bueno, este es el contenido o los contenidos, ¿sí? Lo que viene hasta acá. En primer año es me reconozco y pertenezco, pero son otros PDAs, entonces, este va a ser el contenido o los contenidos. La precisión de canciones, rondas, arrullos y cuentos. Voy a ponerlo más grande.
Y el PDA, pues lo vamos a sacar de aquí. En este caso sería explora los elementos paratextuales de los libros como portada, contraportada, título, ilustraciones, formato que contienen los cuentos que escuchará y olerá y anticipará su contenido. Escucha y o lee cuentos de libros explorados y al finalizar verifique las anticipaciones realizadas. Emplea palabras cuya escritura conoce como las pistas para la lectura de los títulos y nombres de personajes y lugares que desarrollan las historias. Identifica las historias y personajes principales de los cuentos escuchados y o leídos y representa algunos por medio de títeres, esculturas, dibujos o objetos cotidianos. Y pues ahí está nomás. Control C, Control V. Vamos a hacerlo. Se me quedó acá abajo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que todavía me queda. Ah, sí, sí me queda. Bueno, y aquí en productos o propuestas, como les decía, a final del día va a ser que nosotros tengamos una puesta en escena de un guión teatral. Pero, por ejemplo, si me quiero basar en esta primera semana, yo tendría que leer el proyecto e irlo dividiendo en partes. Aquí hay algunas partes como le identificamos, recuperamos y cositas así, pero lo mejor es que vayamos leyendo nuestro documento y podamos identificar. Yo, por ejemplo, para la primera semana puse que teníamos que conocer las partes del cuento, qué es un cuento, qué es una obra de teatro, que ellos fueran identificando las diferencias entre uno y otro, que construyeran la definición o lo que ellos conocen con los conocimientos previos, de verdad. Algunos ya saben porque lo vieron en primero también, porque pues, digo, los contenidos se van repitiendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, de manera individual y con la guía de tu maestro contesta las preguntas. ¿Qué es el cuento? ¿Qué es una obra de teatro? Si no saben ellos también, pues tú les vas a ir compartiendo algunos ejemplos. Yo hice una presentación y les puse videos, miren, esto es un cuento, les leí un cuento, ¿sí? A ver, ¿qué es el cuento? Entonces, vamos, ¿sí? Y las buscamos en el diccionario y las escribimos. Entonces, ahí estamos trabajando en una sesión conocimientos previos y que ellos pongan la definición. A mí siempre me gusta que los alumnos se lleven algo escrito. Entonces yo siempre les anoto algo sobre la clase que estamos viendo. ¿Se tardan muchísimo? Sí, se tardan muchísimo, pero para mí es mejor que tengan ahí algo escrito y que los papás también puedan en la casa decir, a ver, ¿qué viste hoy? Ah, mira esto. ¿Te acuerdas que es un cuento? No. Ah, bueno, pero aquí yo te lo puedo leer. Entonces ya con eso tú apoyas a que el papá también te apoye para que pueda reforzar lo que él conoció en la escuela. Y luego, por ejemplo, identificamos el cuento. En plenaria compartan sus conocimientos sobre el cuento. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las partes de un cuento? ¿Qué cuentos conocen? ¿Cuáles son sus cuentos preferidos? De forma individual, considerando lo comentado en comunidad, completa el texto de las siguientes palabras. Entonces ellos tienen que saber que hay personajes, lugares, narración, une con líneas o elementos del cuento. Para esto ya tuviste que haber visto los elementos del cuento por si ellos no saben cuál es cada uno, ¿sí? Y luego, por ejemplo, en plenaria elijan un cuento de la biblioteca del aula, soliciten a su maestra que lo lea en voz alta, después de la lectura completen la información que solicite en la siguiente tabla. Esto yo lo tengo como un registro de lectura, ¿sí? Porque ellos anotan el título, el autor, los personajes, el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces es como un registro de lectura. ¿Para qué les va a servir esto? Para que tú les puedas decir, a ver, vamos a hacer un registro de lectura, les voy a pegar un registro de lectura en la libreta y en su casa su papá les va a leer un cuento y ustedes me van a llenar aquí. ¿Sí? Entonces que vayan sabiendo eso. Después en comunidad con su maestro o maestra platicarán cómo se escribe un cuento, escribe lo que falta en las líneas, el título. Había una vez esto pues es llenar las partes, ¿verdad? Introducción, desarrollo, conclusión, y ahí lo van llenando ellos, ¿sí? Por ejemplo, hasta aquí yo consideré que puedo trabajar una semana para que luego identificamos los guiones teatrales. La siguiente semana empecemos con los guiones teatrales. Recordemos que ellos ya mostraron un conocimiento previo, aparte
ellos ya fueron construyendo las definiciones, ya elaboramos la definición, ya vimos las partes del cuento. Ahora en la siguiente semana, pues ya sería bueno que empezáramos con qué es una obra de teatro, las partes de la obra de teatro, ya algo más práctico, que vayan viendo ellos varios ejemplos de obras de teatro. Entonces yo, por ejemplo, aquí en mi libreta, para la primera semana, por ejemplo, lo que yo quise trabajar viendo ahí, lo que me iba manejando el proyecto, por ejemplo, dije, para la primera semana voy a trabajar los conceptos del cuento y de obra de teatro, las partes del cuento, el registro de lectura, que ellos escriban un cuento, y luego les iba a poner el juego del cuento loco, donde entre varios integrantes, que por ahí lo tengo en mi TikTok y en YouTube, se me hace que también en Facebook, tengo la estrategia es el cuento loco, está padre para aplicarla, y porque son frases cortitas, entonces a lo mejor para segundo también queda bien porque van a escribir muy poquito de un cuento. Cada integrante y luego se lo pasan y el siguiente integrante, sin saber que escribió el anterior, escribe otra parte del cuento. Entonces se forma un cuento loco, así a grosso modo. Igual chequen mi videito ahí de YouTube o de TikTok o de Facebook, donde estén, para que lo vean. Y está padre. Hasta ahí trabajo la primera semana. Después, en la segunda semana, yo elegí trabajar partes de las obras de teatro, las semejanzas y diferencias con los cuentos, lectura de una obra, vamos a leer una obra, poner el ejemplo y leerla, cómo convertir un cuento en una obra. Entonces vamos a identificar las partes del cuento, las partes de una obra de teatro y cómo vamos a poder ir convirtiendo una en otra. Para la tercera semana, frases para escribir un cuento, las clásicas, había una vez, érase una vez, en un reino muy, muy lejano, ¿verdad? Cositas así, que si ustedes lo ven, sí, aquí identificamos los guiones teatrales, sí que es la segunda semana. Este es el organizador, teatro en mi comunidad y leemos una obra de teatro. Identifica a los personajes, cuál es el título de la obra, quién es el personaje principal, a qué problemas se enfrentó el personaje, qué aprendieron de la obra. Entonces, todas estas son actividades que tú puedes ir aplicando o modificando para que lo puedas ir poniendo. Y luego aquí yo empiezo con la semana 3, frases para escribir un cuento en el inicio, pues pueden utilizar había una vez, eras una vez en el desarrollo, pero de pronto, que esto ya lo habríamos trabajado con el cuento loco, porque tú les dices, a ver, el primero de la fila va a escribir había una vez algo. Y luego el siguiente de la fila va a escribir y después o de repente o de pronto. Entonces estas frases también les van a servir para eso, ¿sí? Pues elegir un cuento para convertir, ¿sí? Van a elegir uno de los cuentos que ya conocen para convertirlo en una obra de teatro y aquí hay que ir llenando esta tabla, por ejemplo, para que ellos digan, a ver, del cuento que elegí, yo voy a poner el título, el autor, cuáles son los personajes, cuáles son los escenarios donde se desarrolla el cuento que elegí, cuál es el problema y cuál es la solución, que es el problema pues donde se plantea en el inicio, ¿verdad? Y la solución es el final. Entonces vamos a escribir la primera versión del guión teatral. Esta es la tercera semana. Después para la cuarta semana, ya sobre el guión teatral y vamos a repartir tareas para ir poniendo la obra de teatro, ir empezando a planificar, la verdad, repartir tareas para obra. Vamos a escuchar algunas obras de teatro, ¿verdad? Cómo se mueven los personajes, qué es lo que hay atrás, irles remarcando, a ver, los encargados de la escenografía, fíjense, si estamos hablando que la obra de teatro es en un bosque, pues tiene que haber árboles. Si estamos hablando que sucede en la casa de la abuelita, pues bueno, tiene que haber algo así como que una sala o no sé, ¿sí? Entonces, ellos que vean en diferentes obras de teatro las diferencias entre lo que hacen los actores, entre lo que hacen los de escenografía, ¿sí? Y después ellos también van a hacer una invitación, ¿sí? Entonces tienen que hacer la obra y tienen que hacer una invitación. Y bueno, ya al final, pues la representación y al último, pues reflexionar sobre lo que hicimos, ¿verdad? Que es el avanzamos. Entonces,
Tú tienes que ir leyendo el proyecto, la verdad no hay de otra, es que tenemos que ir leyendo el proyecto y decir, bueno, a ver, es un proyecto que me pide hacer esto, que me pide que conozcan qué es la obra de teatro y qué es un cuento, qué es un registro de lectura, que ellos hagan un cuento, y luego alguna que otra actividad. Entonces tú dices, bueno, todo eso, ¿cuánto me va a llevar? Si tú dices, todo eso, la verdad, es que me va a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, todo esto que lo fuiste dividiendo en concepto, en el cuento, qué son las partes del cuento, el registro de lectura, cuáles son las partes del guión teatral, eh, el leer una obra, tienes que ir checando las frases para escribir un cuento, entonces tienes que ir checando más o menos cuánto te va a tomar cada una de esas cosas para que tú digas, bueno, esto va a ser nada más una semana. Entonces, ya depende de cómo esté tu grupo, tú vas a decidir, quiero trabajar esto en una semana, esto en 2 semanas, esto en la siguiente semana. Y dependiendo de cómo vayan avanzando, a lo mejor luego un proyecto que tú decías, esto me va a tardar mucho, ya les va a tardar poquito, porque ya van a tener muchas más habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el producto aquí va a ser de mi primer semana, de la primera semana, va a ser que ellos escriban un cuento, ¿sí? Vamos a poner escritura de un cuento. Ese va a ser el producto, ¿sí? A final de cuentas. Y en la primera sesión, que van a ser lunes, martes, entonces en la primera sesión vas a empezar, no sé, número 1, preguntar en el grupo, grupo sobre quién conoce un cuento. Cuestionar sobre si saben qué es un cuento. O puedes hacer esta primera, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? O sea, cuestionar sobre si saben qué es un cuento, preguntar al grupo quién conoce un cuento. Muchas veces todos conocen un cuento, pero no te saben definir qué es un cuento. Entonces, a ver, si ya les preguntaste, ¿quién conoce un cuento? Entonces, Caperucita, bla, 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 la Bella Durmiente. Y bueno, ¿qué es un cuento? Pues no saben, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos te pueden empezar a decir, pues no sé todavía qué es un cuento, pero vamos a construir. Entonces, a ver, si nosotros leemos Caperucita, roja, pues ¿qué pasa? Bueno, pues pasa esto y te empiezan a platicar el cuento. Bueno, entonces vamos a construir la definición de manera grupal de lo que es un cuento, ¿sí? Y puedes seguir platicando con ellos sobre, bueno, a ver, todo esto es un cuento porque pues lo están construyendo, entonces no se puedes anotar en el pizarrón las ideas que ellos tengan de lo que vamos a ir guiando sobre qué es un cuento, ok, y les dices tú, bueno, entonces un cuento es esto y esto y esto y esto y esto, y bueno, pueden, no sé, escribir la definición de lo que es un cuento y cuáles son sus partes.
Y luego preguntarles también. ¿Qué onda con esto? Preguntar quién ha visto una obra de teatro. Observar, no sé yo porque uso mucho mi proyector, pero observar un video de lo que es una obra de teatro. Y aquí es donde se me ocurre que a lo mejor en el número 1 podríamos haber puesto escuchar un cuento leído por el docente. Preguntar quién sabe qué tipo de lectura acaba de hacer. Puede ser. Observar un video de lo que es una obra de teatro, ya nos pasamos para acá, ¿verdad? Ya fuimos agregando más actividades porque se te van ocurriendo al momento, ¿verdad? Observar un video de lo que es una obra de teatro, preguntar quién ha visto, no, ya lo vimos, preguntar quién ha visto una obra de teatro, observar un video, preguntar si se parece a un cuento. Discúlpenme, ya me fallan algunas teclas de aquí. Y aquí pues ya estamos viendo que es una obra de teatro y que es un cuento y si se parecen. Y escribir, escribir la definición de obra de teatro. Algo muy básico, yo sé que tienen muchas cosas, muchas partes, pero pues les puedes plantear así como que lo más básico para también no atiborrarlos. Recuerden que estamos trabajando con segundo y pues bueno, no podemos tampoco meterles un montonal de conceptos. Y aquí, por ejemplo, con esas 10 actividades, yo creo que ya llenaste una hora o dos a lo mejor de actividades para poner en el salón. Y pues bueno, también pueden ir contestando aquí en el libro, por ejemplo, qué es el cuento, qué es una obra de teatro, ¿sí? Y luego, cuáles son las partes de un cuento, qué cuentos conocen, y a lo mejor aquí, pueden trabajar con esto, y a lo mejor hasta aquí, o esto lo pueden dejar para la segunda sesión, ¿sí? Ya ustedes saben si esto lo quieren trabajar en la segunda sesión, porque a lo mejor en la segunda sesión pueden decir, vamos a retomar lo que vimos ayer, los conceptos, y vamos a escribir en el libro, a ver, ¿qué es un cuento? ¿Se acuerdan de alguien que dijo ayer que era un cuento? Bueno, vamos a escribir aquí, ¿qué es el cuento? ¿Qué es una obra de teatro? Vamos a identificar las partes del cuento. El cuento es una narración, ok, breve, con hechos imaginarios protagonizados por lugares, no, pues personajes, personajes. Están muy cortitas las líneas, pero si hacen la letra chiquita, pues bueno, sí les cabe a los míos, a la mayoría no les copo. Pero bueno, entonces ya aquí pues nada más vamos a ir escribiendo en nuestra planeación las actividades que nosotros vamos a ir sacando. Pero todo esto, para todo esto, pues ya debiste de haber leído todo el proyecto y haber dosificado aquí más o menos los contenidos que tú vas a ir identificando o que quieres trabajar durante el proyecto. Yo aquí ya los tengo separados en 3 semanas. La idea es que tú pues vayas creando los tuyos, obviamente a las necesidades de tu grupo. Y pues bueno, así más o menos tenemos que ir trabajando estos proyectos de la NEM, o por lo menos yo así los voy trabajando. Entonces, primero leo el proyecto, identifico los contenidos, sobre esos contenidos ya voy a ver. Tengo 20 contenidos más o menos aquí o 20 actividades o 20 así.
sobre esto, ya voy diseñando, a ver, lo dosifico en 4 semanas, en 3 semanas, en 2 semanas. Ya que lo dosifique, digo, a ver, de lo primero, si tienen que saber el concepto de cuento, obra de teatro y las partes del cuento, ¿eso cuánto va a tardar? ¿Un día? Ok, un día. Lo pongo para el lunes y ya voy sacando mis actividades. Y con esas actividades, pues ya voy creando lo de todos los días. Entonces, así vamos dosificando más o menos. Yo creo que la principal confusión que había era de dónde sacábamos todo lo demás, ¿sí? El PDA que se vincula con el proyecto, era muy tedioso, pero con este documento que les voy a compartir, que no es mío, que ya está hecho, pues va a ser mucho más fácil esa tarea de ir vinculando, perdón, los proyectos con los PDAs y con los contenidos, que es donde muchos dicen, esa parte es la que no entiendo. Entonces, ya, lo de leer el proyecto, dosificarlo a la manera de trabajar de tu grupo, a lo que tú ya conoces, porque ya hicimos un diagnóstico, ya viste cómo anda tu grupo, ya sabes lo que necesita, hay que dosificarlo al ritmo de trabajo. Yo tengo un grupo muy mixto, o sea, tengo alumnos que son muy rápidos, que terminan muy rápido, son muy trabajo, que ya escriben, que ya dominan las letras, las palabras, y yo les dicto, cosas así, entonces ya trabajan muy rápido, y tengo otros que están muy abajo todavía en el proceso de lectoescritura, entonces todavía tengo que bajarme, y entonces trato de ir haciendo cosas mixtas, y también juntándolos con ellos, usar alumnos que me ayuden, a ver, ayúdame con tu compañero, y obviamente siempre estando al tanto, ¿verdad? Porque ya sé que van a decir, profe, están haciendo tu trabajo. No, no hacen mi trabajo. Pero bueno, es un ejemplo burdo o muy básico de cómo podemos hacer una planeación. ¿Hay mejores ejemplos? Probablemente sí. Si algo de esto que te acabo de platicar te sirve, úsalo. Y si no te sirve, deséchalo. Deséchalo, déjalo de lado porque, pues, a final de cuentas, yo nada más trato de aclarar algunas dudas que si te las aclaro, pues qué bueno. Y si no, hay muchos maestros que también están haciendo esto mismo que yo y que te pueden aclarar las dudas. ¿Ok? Yo les voy a dejar los documentos en una carpeta de Drive para que puedan bajar. Los libros no, porque nada más tengo los de segundo, pero esos los pueden conseguir fácilmente en internet de muchas partes. Entonces, les voy a dejar los archivos de vinculación de la fase 3, 4 y 5 y el formato de planeación modificado. Si alguien quiere el formato de planeación original que yo uso, es el que bajé de la página del profe Rogelio Tobías, que pueden entrar ahí a su página y bajar el original, ¿sí? Le mando un saludo al profe, gracias por compartir su trabajo. Ya me comentó por ahí que no le molesta que lo modifique, pues obviamente se debe de acoplar a las necesidades de cada uno. Y pues bueno, sin más, pues les agradezco por haberme acompañado durante estos casi 40 minutos. Espero haber aclarado algunas dudas. Disculpen por los errores, no estoy muy acostumbrado a este tipo de grabaciones. Espero que haya quedado bien el video. Si no, discúlpenme, le pueden ir adelantando o atrasando ahí para que chequen las cosas. Pero bueno, lo importante es que podamos tener estos documentos que nos van a ayudar mucho a realizar nuestra planeación y, sobre todo, leer el proyecto. Quiero trabajar lo voy a leer y después de eso ya voy sacando las actividades. ¿Cómo? Pues como las ocupe mi grupo. A mí me funciona esto. Yo creo muchas presentaciones en Canva, entonces esas presentaciones les pongo videos, o sea, soy muy de utilizar las cosas multimedia para que ellos vean muchas cosas. De hecho, no hay proyector fijo en la escuela, entonces compré un proyector de esos chiquitos para poder ponerles cuando no me pueden prestar el proyector de la escuela para yo ponerle lo mío, porque sí soy muy de hacerles presentaciones propias, de compartirles videos de YouTube, de otros maestros, o sea, estoy abierto a muchos de ese tipo de cosas y me gusta que ellos también siempre tengan definiciones, que puedan ir trabajando con eso. ¿Ok? Pues sin más, yo soy el profe Homero. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda compartir este video y espero haberte ayudado de mucho. Muchos saludos, mucha salud y pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos.